Dios les bendiga de una manera poderosa, mis amados hermanos que están ahí, como siempre, conectados a este su canal Vida y Luz TV. Vida y Luz TV, su estación digital, el programa, el canal de YouTube que ha llegado para quedarse en el gusto de los hombres y mujeres de Dios. Mire, hoy tenemos un contenido muy bueno, muy interesante. Nos hemos desplazado al kilómetro 14 de aquí de la ciudad de La Romana, estamos en las inmediaciones de la cueva. Eh, usted, usted se va a disfrutar de este poderoso testimonio en boca del profeta Ariel Hernández. Lo hemos visto ministrar, sacudirse en las vigilias, predicar, pero hoy tenemos el testimonio completo del ministro, el profeta, pastor Ariel Hernández. Gracias, Ariel, por estar con nosotros. Dios te bendiga, mi hermano. Vale, Dios te bendiga mucho. De verdad me siento regocijado. Gracias. Para mí es más que un honor que el mundo sepa y conozca realmente cómo fueron los principios, porque el que pierde su principio no puede tener un buen final. Exactamente. Sí, Sí. sí. ¿Por qué estamos aquí, Ariel, en el 14, en estas áreas? Aquí comenzaste tu Sí, ministerio. sí, aquí empezó todo. Aquí nació el ministerio, porque el área delictiva de mi mundo pasado, gloria a Jesús, fue un área que terminó aquí. Terminó aquí. Cuando terminó mi mundo, aquí empezó el mundo de Dios. Muy fuerte, muy fuerte. Lo que es el ministerio y todo el llamado fue aquí. En Ariel tenemos una combinación, porque tú eres evangelista, has dado el país, fuera del país, pero también has pastoreado. Sí, aunque sí, actualmente no estás pastoreando una obviamente. congregación, Sí, has pastoreado. Entonces sí. queremos saber, el público que está ahí mirándote, quiere saber de esos inicios en el ministerio. Sí, los inicios en el ministerio fueron para mí difíciles. Primeramente, yo no sabía mucho de letra. Era incómodo para mí. Cuando yo llegué aquí, llegué con muchos problemas y llegué, recuerdo que mi mamá me dijo, después que yo me reconcilié, me dijo mi mamá, ya después que yo estaba aquí, porque esta fue la primera iglesia que yo pastoreé. ¿De qué año estamos hablando? Bueno, yo recuerdo que ya estamos hablando del 99, 2000, 2002, por ahí, 2003. Más de 20 años. Más o menos, un aproximado. No tengo una exactitud, pero tiene que ver casi con 20 años. Wow, sí. Gloria a Dios. Yo, después que mi mamá, ellos venían a visitarme aquí, yo no salía para afuera, yo me quedaba siempre acá en el campo. Aquí había un haitiano que le llamaban Oain, que está vivo todavía, le llamaban Yané, un pastor. Y yo quería hacer un ayuno porque a mí me dijeron que había que ayunar porque yo oí una voz en Tenares, que fue la voz de Dios que me llamó. Y a través de esa voz, gloria a Dios, yo tendría que remontarte un poquito más atrás para poder llegar aquí. Esa voz me habló y yo vine convencido, gloria a Dios, de que yo necesitaba buscar a Dios para que me hable otra vez. Y hasta el sol de hoy yo no he vuelto a oír esa voz. Sí, me llamó, yo estaba huyendo de la policía, tenía muchos problemas. El tipo que me llevó para allá, que era el jefe del Falpo, en aquel entonces le llamaban el Talibán, ese sujeto me dijo... en Tenares, ¿verdad? Sí, eso fue en Tenares. Eso fue en Tenares. Ya yo salí de San Cristóbal a Tenares. De San Cristóbal salí corriendo por una muerte. Entonces llegué a Tenares y él me amparó, pero a él lo mataron. Él cayó abatido, él y su esposa, en un enfrentamiento con la policía. Y entonces yo me quedé en la casa, para que cuando se fueran a tirar en la casa, que allanaron, ya yo recuerdo que yo salí corriendo y me escondí en un monte. Ya yo no tenía plata en esa época, ya yo estaba quedado económicamente. Lo que tenía eran algunas pertenencias. Y ahí Dios trató conmigo. El trato que Dios habló conmigo fue tal. Yo fui a un picapollo, yo recuerdo que fue un picapollo, el picapollo era chino, para ese entonces los chinos estaban empezando a abrir. Y cuando yo voy al picapollo, yo me quedo pensando, porque no tengo dinero. Pero el arte mío nunca fue robar, el arte mío fue traficar todo el tiempo. Cuando yo voy al picapollo, y me quedo así, pero me da como vergüenza pedir, pero el hambre que tengo es fuerte. Y entro, andaba sucio, con el pelo largo, me había dejado crecer la barba, tenía un desorden. Y el chino, cuando me vio, se asustó y saltó el mostrador y me sacó para afuera. Yo realmente peleo, todo el tiempo yo he peleado artes marciales, pero cuando yo tengo un chino en el frente y el hambre que yo tengo, lo último que yo pensé fue en levantar mi mano. Yo lo que dije fue que necesitaba comida y una señora que estaba ahí me regaló algo de comer que ellos habían dejado.
Y yo con lágrimas en los ojos me comí eso. Yo casi no lloraba. Mi corazón se había secado de la maldad que yo había carriado en el mundo desde mis primeros años en la calle rodando. Una infancia dura. Fue ¿Tu difícil. edad, tú tenías unos cuantos, qué edad Bueno, tenías? para esa época yo tenía algunos 20 años, 19 20 años. años. Pero ya tú habías corrido mucho la Sí, calle sí, con ya a los 20 20 años. años, sí, ya yo te estoy diciendo que yo, O sea, que tú estás en el mundo, en la calle, rodando desde los 14, sí, 13 años. no menos 10 años. Ya Desde los 10 a los 10 años. años ya yo estoy dando problemas en la calle. Pero en esa época yo todavía vivía en mi casa. Cuando mi papá y yo tuvimos el choque, en ese entonces yo salí de mi casa y fue donde empezó mi vida delictiva. Porque yo nunca salí con la intención de ser un delincuente. A los 13, a los 14. Sí, a los 10. A los 10. Sí, yo nunca salí con la intención de ser un asesino, un psicópata, no, en mi mente nunca pasó eso. Pero cuando yo salí de mi casa, quedé en una construcción que no está muy lejos de mi casa materna. Yo recuerdo que las hermanas mías iban allá a llevarme comida. Sí, y una que le llaman Raquel me dijo, pero vuelve para la casa, que ya él se calmó. Y eso trajo en mi mente como esa desilusión y yo empecé a llorar. Y una hermana que tengo que le llaman Yajaira me dijo, yo te voy a dejar la cena en la ventana para que tú vayas en la noche. Y yo fui y hallé la cena ahí. O sea, yo no acababa de salir de mi casa, yo era un muchacho. Tú dices que comenzaste a dar dolor de cabeza, ¿por qué? Sí. No, pero los dolores de cabeza que yo le daba a mi papá era irme para el río. Ah, ok. No era que yo estaba dando un tormento de que estaba haciendo y deshaciendo. Porque no, a la edad de 10 años, sí, dígame me daban un uniforme y yo me iba para la escuela El Peñón, pero yo no iba a estudiar, yo saltaba la verja y me iba para el río. Entonces mi papá con el miedo que yo me ahogue y que entonces me llevaba otro hermanito mío que le llaman Ezequiel, yo me iba, muchacho, y era para Río Dulce, el Charco de la Muerte, el Charco de los Indos, todos esos charcos. Tú el que es de Romana sabe que ese es un río muy concurrido por los jóvenes en esa época. ¿Tú vivías en Villaverde? En Villaverde, detrás del destacamento de la policía, por ahí por Ferretería El Detallista. Ahí fue que se inició todo. Cuando yo salgo para la escuela, yo me llevo en la mochila una ropa, pero es de colores. Yo me quito el uniforme y me voy para el río. Cuando dan las 5 de la tarde, ya yo tengo que ir subiendo para la casa. Exacto. Esos problemas empezaron a llegar a los oídos de mi familia y empezaron a darme pela y pela. Yo la cogía la pela porque yo una pela por el gusto que yo cogía el día entero en ese río, a mí me daba igual. Hasta que un día yo estaba oyendo una música. Mi papá tenía yo recuerdo que había una libreta de cassette, que era la Biblia en cassette. En los tiempos de Billy Graham, que Jimmy Swagger, la Biblia en cassette, con un radito de manigueta, y de manivela, así, con ese radito ahí, yo oía toda esa cinta. Hay gente que me pregunta y me dice, ¿cómo es que tú sabes tanto de la Biblia y conoces tanto historia? Yo tenía la Biblia entera en cassette y tenía la noche entera para yo oír todo eso. Y yo escuchaba mi Biblia en cassette, la historia de David y la de Elí era la que más me gustaba. Pero pasaba algo, que cuando el cassette se terminaba, había que voltearlo y el radio entraba a una emisora automáticamente. Para esa época no había emisora cristiana, Radio Ben todavía no la habían fundado. Nada. Oye, se entró una música de Amor FM, que esa sí emisora sí es vieja. Nunca se me olvida que cuando entró una canción del Buki, la canción dice como Amor en Silencio, y eso como es de noche se oía altísimo. Cuando mi papá oyó eso, ya tú sabes. Ahí estaba yo tocando cinta y cassette y la tecla del radio por un lado. ¿Era cristiano mi papá es pastor. ¿Tu padre es pastor? Claro, mi papá es pastor, mi mamá es pastora, yo tengo 18 hermanos, todos ¿En la cristianos. actualidad son pastores? Actualmente son pastores. ¿Dónde pastorean tus padres? Una hermosa familia. Para mí, ser hijo de pastores para mí ha sido como jugar la lotería sacarme la lotería sin jugar un boleto. ¿Dónde pastorean? En Villaverde, en la R. Paulino. Qué bueno. Mi familia, yo tengo 9 hermanas y 9 hermanos. El que no canta predica, el que no profetiza. Y tengo hermanos que son terriblemente usados por Dios. Terrible, pero digo yo, ¿en qué se relaciona el 14? Porque por aquí ve otra familia tuya o tus inicios en el ministerio fueron acá. El 14, sí. El 14. Porque ellos son de Villaverde. Sí. Representa una obra que levantó mi papá hace 40 años. Bueno, ya tiene más de 40. Mi papá levantó esta obra, levantó varias. Levantó una allá en el 14 afuera, en el puente, y levantó otra allá en Los Mulos, en Villa Progreso, y toda esa iglesia. Yo iba creciendo y iba viendo a mi papá, que mi papá no se dedicó a su familia directamente 100%, era mi mamá. Mi papá era la iglesia, el evangelio, levantar obra para los mameyes, para los frailes,
¿entiendes? Ya yo nací en la época donde mi papá fundó la última iglesia, o la última no, la más grande, la central, ese día nací yo. Ok. Sí, entonces un concilio que compone de varias iglesias, y ahí nací yo. Y después que voy creciendo en ese aspecto, imagínate, mi mamá con uno en la barriga. Pero tú me dijiste que 18, hermano. Sí, sí, te digo que era uno en la barriga, uno en los brazos que no caminaba y uno aprendiendo a caminar en la mano. Mi Dios mamá santo. tenía que ser malabares para criarnos y cocinar. ¿Cuántas ¿entiendes? hembras y cuántos varones? 9 y 9. 9 y 9 varones. son 18. Una familia terrible. No, imagínate, no había ningún tipo de televisor ni internet para ese tiempo, gloria a Dios. Sí, sí, yo Entonces tengo... tú llegas aquí al kilómetro 14 Sí. a través de esa obra que levanta tus padres, Sí, sí. y entonces aquí Dios te sale al encuentro por primera vez. No, Dios me salió al encuentro por primera vez en Tenares. En Tenares. Cuando Dios me sale al encuentro en Tenares, yo vengo de allá para acá, pero oye cómo fue en Tenares. En Tenares fue que yo estaba tranquilo, huyendo de la policía, me estaban buscando por varios 15 delitos. años, 16, 19 por ahí, 20 años, 19, 20 años, 19 para 20. Dios me llamó. Cuando Dios me llamó, yo no te voy a decir que fue algo normal, porque lo que pasó allí estremeció mi vida. Tuvo que haber sido un llamado contundente para yo poder entender, porque para mí Dios no existía. Yo no creía en Dios. Con el sistema que me pasó con mi papá, más los problemas que yo veía, porque a mí me agarraban y me ponían de rodillas, a mí me amarraban con una soga de un pie para ir para la iglesia. Me amarraban de un banco de la iglesia. Todo el que me conoce mi familia, sabe que a mí me pegaban candado de una cadena en la iglesia para que yo estuviera ahí. Porque antes daban unos muñequitos que le llamaban los Thundercats, cadena de Andrómeda, los caballeros del Zodiaco, esos muñequitos que eran diabólicos. Mi papá lo aborrecía. Y mi papá, cuando sabía que yo estaba viendo esos videos, que la única forma de él aguantarte en la iglesia era amarrándome. Era amarrándome. Entonces yo me llevaba una cegueta del taller, porque en mi casa siempre hubo un taller, yo me la clavaba ahí y cegueteaba. Cuando mi mamá se amarraba ese pañuelo en la cabeza y así, yo dije, esta es mi hora, porque esa no bajaba nunca a la tierra. Esa volvía en sí ya después que el culto se acababa, que buscaba, y Ariel, donde la vecina. Había un solo televisor en el barrio entero. Y ahí hacíamos fila todito para ver los muñequitos, que después se acababa una serie que se le llaman Bonanza. Y ahí, cuando pasó lo que pasó, oye, cómo yo le cogí odio a la iglesia, que me ponían de rodillas. Muchas veces doy 3 horas a la mala, de rodillas, pero no para orar, con un guayo en la cabeza, con una piedra en la cabeza, un guayo en el sol. Había momentos en el que yo, te digo de corazón, yo lloraba. Tú sabes lo que es el día entero o mediodía de rodillas en el sol y en cuero. Y mi papá por allá en este estilo, él leía la prensa y se quedó, todavía él lee la prensa del periódico y se quedaba mirando así. El Ariel, mínimo movimiento. ¿Por qué esa corrección es tan dura, tan fuerte? Sí, no sé, yo creo que... Tú no delinquías todavía para ese tiempo. Yo no delinquía. Un muchacho travieso. Yo travieso, andariego. Yo me iba a andar calle arriba y calle abajo para Bancola, para el Manantial, para la Vejal. No íbamos, yo llegué a tirarme del puente que está ahí, el puente de Buenavista para abajo. Esa era la hazaña mía, un hombre de adrenalina, un muchachito. Y entonces yo encabecillaba un grupo de muchachos del mismo barrio que andábamos maroteando frutos en Buenavista, joseando caña. Un día pasó lo que pasó. En Tenares. Sí, yo me sentí mal. Me sentí mal con Dios porque yo entendía que Dios no era abusador, que Dios no era malo. Y cuando yo veo una gente de rodillas en la iglesia, yo creí que estaban de castigo. Entonces yo a mis hijos no lo pongo de castigo por eso, porque estar de rodillas no es un castigo. Cuando yo entraba a la iglesia y veía a todo el mundo de rodillas y a mi papá sentado allá atrás, digo, ay Dios mío, tiene a todo el mundo de castigo. Escuche, preste atención a eso. Poner sus hijos de rodillas no es un castigo, porque entonces le cogen miedo a lo que a la oración. Irse de rodillas a orar ante Dios. Mira, en mi casa se hacía un matutino todos los días a las 6 de la mañana. Y el que no se levantaba ese matutino tenía un riendazo. Le echaban, era que había que pararse ahí. Nosotros no dormíamos parados en cadena 1 hora. Tú eres un hijo de la promesa, a la buena o a la mala. A la buena. Ariel, estamos en Tenares. ¿Qué tú hacías en Tenares? Sí, en Tenares yo estaba huyendo de la policía. Ya yo estaba delinquiendo. Yo salí de mi casa y caí preso. ¿Por qué tú estabas huyendo tan lejos en Tenares? ¿Quién vive en Tenares? En Tenares vivía un tipo que le llaman el Talibán, que era jefe del Falto. Y por vía de Loquín, que era la ganga con la que yo trabajaba, la que pertenecía, me mandan para Tenares a esconderme allá. Y cuando yo llego a Tenares... ¿Tú eras de Loquín? Sí, de Loquín. Cuando yo llego a Tenares, en Tenares el Talibán me dice, esta va a ser tu casa, me presenta su hermana,
que no era su esposa, era su hermana. Y ella y su hermana eran fuego con todo. Ella se le montaba en un motorista a un tipo y cuando llegaban al sitio, el motorista se paraba, ella se desmontaba y llegaba el hermano y lo atracaba y lo mataba. Era que eran asesinos, pero lo de ellos era atracar. Lo mío siempre fue el área del tráfico, siempre fue el área del negocio. Y un día lo mataron. Se enfrentó con la policía, lo mataron. Y yo de ahí me quedé en el aire, sin casa, sin tener por dónde coger. No podía coger para acá, para allá tampoco. El caso era delicado. Y yo recuerdo que en el Picapollo, cuando pasó el altercado con el chino, yo me fui para el monte. En el monte yo encontré una casa que estaba semi-terminada y ahí yo decidí pasar la noche. Me pasó por la mente suicidarme. Dije, me voy a quitar la vida. Porque cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, dicen los guerrilleros. Dije, me voy a quitar la vida. Y hay un puente peatonal que para cruzar la calle, yo me subí en el puente para tirarme de ese puente. Wow. Cuando yo voy rodando para montar, para irme, para caminar, vino un vehículo que perdió el control y el vehículo impactó una de las columnas del puente. Y es una niña llorando. En medio del llanto de la niña, yo voy a socorrerlo. Oye, un hombre que está queriéndose matar va a socorrer a alguien que está ahí. Y ahí encontré una mujer muerta, un hombre herido y la niña atrás que sobrevivió con una herida grave. Yo logré sacar a la niña, pero la gente empezó a llegar. Como yo ando fugitivo, me fui. Tú no habías caído preso nunca todavía, ahí verás. Ya yo había caído preso. Ya todavía había caído preso. Ya yo había caído preso. ¿Dónde fue la primera vez que caíste preso? Aquí en La Romana, en la cárcel Santa Rosa. En la Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Y ahí me echaron a mí. Ya yo estaba esperando una sentencia de 30 años de prisión. 30 años. Sí, había muerte después. Una muerte, un secuestro. Y una serie de cosas que la policía puso ahí, pero que al final eso nunca pasó. Lo que sí en realidad sucedió es que al yo irme de mi casa, ya yo con un odio y un rencor que había creado, decidí irme hacia donde unos muchachos que me encontraron en esa construcción y me dijeron, ¿qué tú haces viviendo aquí? Vámonos para mi casa. ¿Fue aquí en Romana? Aquí en Romana, en Villaverde, en la Concesión Bona. Un muchacho le llamaban el Tiburón, el otro le llamaban Raperito. Yo no lo conocía bien, pero eran del barrio. Pero esos sí eran delincuentes, eso andaban en la calle a 100 y pico. Entonces ellos me dijeron... ¿Más rápido que tú? Más rápido, porque yo no tenía calle, yo todavía no tenía voltaje. Yo caí un pariguayo a la cárcel. Yo caí que yo estaba llorando. ¿Qué edad tenía cuando caíste por primera vez? Yo tenía 17 para 18. Yo cumplí los 18 en la cárcel. ¿Y qué tiempo hiciste allá? Sí, yo le hice 2 años. 2 años. A los 2 años ya yo salí, gracias a Dios, de todos esos problemas. ¿Saliste rápido si se esperaban 30? Sí, porque en realidad el tipo que ellos fueron, que dejamos por muerto, digo dejamos porque cuando yo llegué a la casa el tipo ya estaba apuñaleado, tenía 32 puñaladas. Ese tipo lo salvó Dios. El tipo estaba apuñaleado y amarrado desde las 10 de la noche. Yo llegué como a las 11. Cuando yo llego, me encuentro con el escenario. Ellos me dicen que lo ayude, que busque un carro y lo lleve a un sitio para sacar el cadáver de ahí. Para mí el tipo está muerto. Nos robamos un carro por ahí por el comedor económico. Ellos no saben conducir. Yo me monté y lo conduje a Palo Blanco. Allá en Palo Blanco lo dejamos tirado. Ellos se bajaron, le pegaron fuego. El tipo rodó del fuego y se apagó, y los bomberos del central cuando fueron a apagar el fuego encontraron el sujeto, le di en primer auxilio y el tipo sobrevivió. Cuando el tipo sobrevive, yo estoy en la cárcel y allá en la cárcel me llaman para un juicio a fondo, para San Pedro, para la corte de apelación, y cuando yo voy al juicio ahí ve el tipo con un brazo ñoco, bien agolpeado, ya tenía un tiempito, ya tenía 1 año, pero todavía se le veía el reflejo porque el tipo le di en contó. Y él testificó y él dijo, él me descargó. Okay. Porque en realidad él no me vio. Él dijo, yo no conozco a ese hombre. Ese tipo, llegó un último que no sé si es él. Y entonces en ese último, la fiscalía se quedó y me dejó como cómplice. Ariel, pero esos robos, esos traqueteos, ¿eso era por necesidad o es que te tenían cansado en la casa? Porque hay veces que el joven no tiene la necesidad de salir a la calle a delinquir. Ya tú estabas en robo, involucrado en muerte. En mi casa sí hubo necesidad, pero no hay esa tal necesidad que lleve una gente a robar. En realidad no la hay. Yo no estaba en el área ellos no querían que yo saliera a atracar, no sabían que yo saliera a robar. Yo nunca atraqué con ellos, pero yo estaba ahí. Todo lo que ellos llegaba, yo participaba.
todo llevaban un picapollo, una comida, yo me la comía porque yo me Tú eras sustentaba. de la nación. Y yo guardaba, no, ellos no eran de la nación ya es otra historia más para adelante, Sí. después de la cárcel. Después de la cárcel. Sí, yo caí preso, pero yo caí preso siendo un pariguayo, un estúpido, un tonto. Yo no sabía de nada. ¿Cuántas veces caíste preso, Ariel? Yo caí preso con algunas 6 veces. 6 veces. Yo caí preso. Una vez yo recuerdo. ¿Cuáles cárceles? Yo recuerdo que yo llegué a Puerto Rico. Cuando yo llegué a Puerto Rico. ¿Caíste preso en Puerto Rico sí, también? Yo caí preso en Puerto Rico, pero yo no llegué a la cárcel. ¿Qué tú hacías en Puerto Rico? En Puerto Rico yo llevé un paquete, yo llevé un cargamento de algunos. Explica, espérate. ¿Cómo así que tú llevaste? Sí, claro, yo soy capitán de lancha. Sí, después que yo salí de la cárcel, en la cárcel yo conocí varios narcotraficantes de mucho renombre de aquí del país. Estaban presos ahí. O sea, como decimos en buen dominicano, tú no eres un chivito, entonces. Ariel. No, ya después que yo salí de la cárcel, ya yo tengo contacto, ya yo tengo una mente filtrada. Ya no salió el pariguayo que entró. Pero no capitán de lancha para llevar viajecito en Yola, ¿no? No, porque yo nunca llevé viaje en Yola. Yo la gente no deja cuarto. Tú no llevabas gente, no, tú llevabas... nunca llevé gente, lo mío era llevar droga. Y eso de las armas también. Las armas, yo traficaba armas, pero yo las traía de Colombia. Y a veces las traficaba por Haití. Sí. En la última cárcel que hice hace varios años fue por arma de fuego que me encontraron. Sí, la gran diferencia es que gracias a Dios esa gente se robaron todo el cargamento que yo llevaba y solamente dejaron 4 pistolas. Pero una de esas pistolas le encontraron una muerte. Pero de Colombia. No, esas venían de Haití. O sea, tú traficabas de Colombia, sí, de Haití, claro. de Puerto Rico. No, a Puerto Rico yo entraba. De Colombia yo sacaba. Yo vengo por Río Hacha, por Turbo, por ahí por La Guajira, que son los lugares donde los laboratorios más concurridos. ¿Eso no es por a Urabá, Barahona? Turbo en Colombia. Sí, Turbo en Colombia. Sí, Turbo. Eso está entre La Guajira, Río Hacha. Y del otro lado, nosotros entrábamos por Montería, un sitio que le llaman Cincelejo, Santa Marta, la Isla Beata, de este lado. Eran sitios que yo tenía una ruta y como yo no sabía de letra, yo conocía la ruta por mente, yo me guiaba por las estrellas. O sea, yo la brújula que tenía no era una brújula que yo sabía leer, todavía yo no sé leer. Pero había un peje fuerte, por lo menos, que tú trabajabas para él, sí, porque no. estamos hablando de varios viajes. Uno no, varios, porque es que nadie pone 400 paquetes en un solo embarque. 400 paquetes. Nadie pone todos los huevos en una sola canasta. Eso se reúne en un grupo de socios de 50 en 50 y cada cual financia 50 paquetes. Si o sea, tú eras el capitán en el cual ellos confiaban esos paquetes, diríamos hasta toneladas de droga. Sí, pero nunca yo cargaba más de 400 paquetes porque la densidad y la capacidad para mí siempre fue un atentado. Hay una energía calorífica que la miden los satélites en todas las embarcaciones que hay. Y cuando pasa de ahí, el volumen y el espesor, ellos le mandan la DEA, porque eso se observa por el satélite. Tú sabes que el alcaloide emite un calor, una energía. Entonces, profundo eso, maestro. Yo lo que hacía era que de menos de 300 paquetes, más de ahí yo no cargaba. Si era más de ahí, yo buscaba otro capitán que lleve ese cargamento. Porque también era demasiado incómodo para mí, para la velocidad. Yo no duraba 3 o 4 días. ¿Qué tiempo tú duraste traficando? Bueno, yo duré traficando, vamos a decir que algunos 9 años. 9 años. O sea que tú coronaste muchos viajes, Ariel. Sí, yo coroné una gran parte. Algunas veces tú caí en proceso judicial y se te iban, de lo que yo haciendo hoy 3 viajes, se me iban en un proceso judicial. Líder, pero tú eres un bendito de Dios que tú lograste traficar por más de 9, 10 años y tú estás normal, con tu familia, predicando, libre. La ventaja que tenía yo con los narcotraficantes, que me ahorro el nombre, la ventaja que yo tenía era que yo era una sombra. Yo no estaba en el sistema, no estaba en el radar. Y los delincuentes, los narcos, no buscan gente caliente porque no quieren problemas. El narco no quiere chocar con problemas ni con gente conflictiva ni que le dé problemas. Mientras más silencioso tú eres, más útil eres para ellos. Porque imagínate tú, cuando tú te estás buscando a la policía y tú sales por ahí, desde que la policía te ve, se te tira. ¿Entiendes? Si tú no tienes, te la ponen. ¿Caíste en un gancho en alguna ocasión? Bueno, yo caí en poco gancho. ¿Por qué? Yo caí en un gancho que me puso un patrón en San Cristóbal. Y fue el último gancho que caí. Hay gente fuerte para ir para San Cristóbal. Sí, en San Cristóbal somos muy amigos, gente que yo respeté, me han respetado.
Y le doy crédito porque son gente que al final de la historia Dios tiene propósito con ellos. Tan activos todavía. Tan activos, sí, en su mayoría tan activos. Entonces, él me puso un gancho. Y en ese gancho él me mandó a buscar 100,000 pesos. Me dijo, ve, búscame 100,000 pesos que hay en el carro. Y después que yo busqué los 100,000 pesos, yo vi que había más de los 100,000 pesos. ¿Entiendes? Entonces yo lo dejé apartado y le llevé y él me dio un dato, me estaba dando una enseñanza. Dijo, tú estás muy joven para tú dañarte. Fíjate, ve que tu mente es sana. Y él me quiso mucho y trabajamos muy de cerca. Y de ese gancho que yo caí, no he vuelto a caer en ningún gancho. Donde veo algo de más o vengo algo mal puesto. Ariel, pero comenzamos hablando de un Ariel que está en la calle, que se robo de carros, motores, y descuidista, pero ya tú estás navegando a gran escala. O sea, no entiendo cuál fue la conexión, cuál fue el contacto. Cae preso. Yo desde que caí preso y conocí esos capos que estaban en esa La cárcel, a través de la cárcel, porque hiciste todas las relaciones y las conexiones. La cárcel es la universidad del delincuente. Ningún tigre en la calle que no haya hecho cárcel puede tener la misma capacidad que uno que ya hizo cárcel. Hay gente que cuando caen en la cárcel se pone la capa de Superman y hay que respetarlo. Y hay otros que al revés, que cuando salen a la calle se acobardan. Entonces, en mi caso, cuando yo caí a la cárcel fue que conseguí esos contactos. Okay. Y le di seguimiento. Cuando esa gente lo soltaron. Porque eso es tráfico a gran escala, sí, armas. Sí. Cuando esa gente lo soltaron, entonces ellos me dieron trabajo. Yo ayudé a escapar una de las fugas que hubo aquí en La Romana. Ellos se fugaron unos cuantos. Yo fui un colaborador de esa fuga y fue una mente maestra para que ellos lograran fugarse, pero yo no me fugué. Porque yo sabía que en esa fuga yo estaba casi de libertad. Sí, okay. A mí me dieron libertad condicional. Tú hiciste 2 años, sí. Imagino que ya tú estabas casi a punto de, sí. Nosotros, de salir. Allá se estaba planeando una fuga y yo le dije a uno de los muchachos, una de las fugas que se hizo fue con una mandarria, se le compró una mandarria a un guardia y le llaman Dinoche. Y allá, tú sabes que en la cárcel había mucha música, siempre unos bocinones, y allá se le armó una fiesta al alcalde. Recuerdo que era un domingo, me imagino. Un domingo, sí, en esa fiesta. De hecho, yo llegué ahí a esa cárcel, habían varias iglesias pequeñas. Sí. Habían varias iglesias. O sea, mi mamá es la fundadora de esa iglesia, la de aquí, claro. Toda la vida estaba metida en ese asunto de la cárcel. Y los presos, por cierta consideración con mi mamá, porque la conocen de antaño, siempre me dieron un buen respeto. Y esa noche, esa tarde, cada vez que sonaba ese reggaetón, boom, boom, era un mandarriazo al techo. Boom, boom. Entonces el techo fue cayendo hasta que se volvió un espacio que cabía uno. El guardia iba a la ventana a comer, se le daba comida, porque esos capos comen caro, camarón. Tú el que está en la cárcel, que está en la celda de los privilegiados, no pasa hambre, ni siquiera el guaremate que limpia. No, el que mejor vive ahí es el que limpia la celda. Ese se hallató. Sí, yo recuerdo que Estamos hablando de qué año promedio. Sí, 2002, por ahí, 99, 2002. O sea, en el 2002 tú estabas aún preso en cárcel Santa Rosa de Lima. Sí, en la Santa Rosa de Lima. ¿Saliste 2003? En el 2003. Esa fue la última vez que estuviste preso, ¿no? Sí, no. Tú me dijiste que hiciste 5 cárceles. Sí. Después. ¿Cuáles fueron esas 5 cárceles? La segunda fue en Puerto Rico. Después que yo salí de ahí. Ya me dijiste. Ya yo estoy capitaneando, Santa estoy Rosa, trabajando. Puerto Rico. Sí, estoy trabajando con un narco muy reconocido de Higüey y ya él me dio trabajo, ahí yo empecé a limpiarme, ahí se fue la raquiña. Ya ahí tú estabas consiguiendo pesitos. Sí, no, ya yo estaba buscando apartamentos, ya yo estaba buscando casa, negocio y haciendo mi inversión y llevándome de los consejos que ellos me daban. En ese momento, yo recuerdo que me fui para Higüey y tuve en Higüey un tiempo, tuve tranquilo, en realidad tranquilo, mi tranquilidad yo la manejaba, entonces mi familia me dijo que por ese caso me fuera de Romana. Una de las cosas que casi nunca viví en Romana era por eso. ¿Y tú estabas tranquilo en Higüey? Sí, yo estaba tranquilo, estaba en la iglesia. Estaba en la iglesia. Sí, pero entonces allá pasó algo, se tiró un tipo a darle unos tiros a una mujer. Desgraciadamente yo y ese tipo nos vimos en la cárcel, nos conocimos. Se lo conté a un pastor, el pastor se lo contó a un fulano y ese fulano terminó siendo primo de la muchacha y ya usted sabe, tenía yo la policía atrás y todo el mundo para que yo vaya a dar detalles. Y yo como no soy artista ni cantante, lo que hice fue que salí corriendo. Eso me desestabilizó. Sí, cogí para San Cristóbal y ahí fue que empezó. Ahí fue que empezó el asunto. Sí, ya en San Cristóbal yo estaba poniendo en práctica mis habilidades. ¿Tú caíste preso en San Cristóbal también? Cada rato, pero nunca caí en la grande. La yo del cuartel negociaba y me iba.
yo no llegaba a Najayo. Nunca nada. No, porque si hay un sistema corrupto de policía, son los San Cristóbal. San Cristóbal. De esa época. Entonces el coronel general cobra una cantidad, el coronel cobra otra, el capitán cobra otra. Entonces yo era el encargado de pago, yo conocía a todos los policías. Ok, o sea, vamos a hacer un recuento. Tú me dijiste que estuviste en cárcel Santa Rosa de Lima. Sí. Estuviste preso en Puerto Rico. Sí. Estuviste preso en Santo Domingo, ¿no? No, yo en San Cristóbal. En San Cristóbal, sí. ¿Y cuál otra cárcel? 15 de Asua. Sí, el 15 de Asua. 15 de Asua. ¿Y en el Ceibo? Estuve preso en San Juan. En San Juan. Mi última cárcel. Ya los sanjuaneros vieron lo que pasó ahí adentro y vieron cómo pasó todo. Y en estos días me comuniqué con un sanjuanero que me dijo, tú tienes un brujo bueno. Yo te llegué a ver en la noticia y unos asuntos y unas armas y sí. O sea, yo pensaba que era como truco de cámara. Tú sabes que hay gente que lo involucran y de un momento a otro. Y a mí se me ha hecho una persecución de muchísimo montaje. Recuérdate que a mí se me anunció muerto y que con 14 balazos. Exactamente. Sí, sí. ¿Para qué año fue eso? Eso fue en el 2018. Yo estaba bien. Sí, yo estaba bien, yo estaba tranquilo. Pero entonces salió esa foto a las redes y cuando esa foto salió a las redes. Yo tengo un cruce de años. Espérate, te anunciaron muerto. Sí. Pero ¿cuál era la intención detrás de todo? No sé. ¿Tú no estabas en la iglesia? Sí. ¿Tú estabas en la iglesia? En la flor de mi ministerio yo estaba empezando a predicar. Fue un apogeo terrible cuando empecé. Yo creo que uno de los evangelistas que más agenda tuvo en esa época fui yo. Hubo avivamiento. Toda la gente que conocen en La Romana lo que pasó aquí en esa cueva y cómo Dios me llamó y cómo las cosas sacudieron fue algo impactante, impresionante. Pero también escuché que tuviste, o sea, como que te torturaron, que... No, ya ese fue otro caso aquí. Ya yo vengo de Barahona de una campaña. Ahí sí fue verdad que me agarraron los mexicanos y me dieron con todo. Porque la gente, los mexicanos. La gente testifica lo que dieron. O sea, tú eres un traficante internacional ya. O sea, ya no, sino hace... Sí. Obviamente, yo estaba traficando de Colombia para acá. A veces yo la pasaba por Puerto Rico, pero a mí no me gustaba pasar por Puerto Rico. Eso yo se lo dejaba a los saoneros y a la gente de Río Salado, que eran los encargados mayormente de eso. Pero cuando ellos caían presos, que caen a cada rato, ahora mismo están presos casi toditos. Entonces me buscaban a mí. Yo no me gustaba usar esa ruta porque yo y los gringos siempre tuvimos esa lejanía. ¿Tu alias cuál era? Rambo. Rambo. Sí, ese era el área que me conocían, pero para que no se me olvide, yo recuerdo que yo salía... Muy fuerte. Sí, yo salía para acá, para la ciudad de La Romana, y yo me ponía una ropa fina, me quitaba los aritos, un corte bien, o no me quitaba la gorra, y yo entraba aquí como un ángel. Mi familia desconocía los pasos que yo andaba dando en una gran... Un santico. Sí, no, yo por mi mamá, tú sabes que lo que se dieron, mi mamá siempre, como estaba de cerca con los presos, ella le contaban todo. Y ella le decía, no, él está involucrado. Ore por él, que está fuego. Y yo, mi problema en realidad era el área de la plata. Yo siempre quería tener dinero, quería tener mucha posesión. Y empecé a comprar propiedad, empecé a comprar cuantas cosas. Carros. Sí. Bueno, las armas no tenía que comprarlas. Porque... No, las armas yo la cogía como pago. A veces me pagaban con armas, una parte de arma y parte del dinero. Yo también hacía negocio por fuera. A veces me llamaban para darle de baja a una gente, para dejarlo en 29. ¿Dejarlo en 29? Sí. Eso es un código. Para desaparecerlo, sí. Okay. Es un código. Cuando se trata de desaparecer una gente, tú sabes que uno le pone una tarifa. Y eso era una tarifa que había para ese entonces. Líder, pero usted rodó mucho. Sí. Usted se vio involucrado feo. Sí. Fue mucho, pero realmente yo le doy gracias a Dios. Gloria a Dios. Y ahora aquí sentado, yo le doy mi alma, mi vida, y le doy crédito al poder de Dios y a la oración. Mi mamá es pastora. Mi mamá nunca dejó de orar por mí. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en Tenares, ya yo deseando morirme, eso se llenó de policía y ambulancia y cuanta cosa, esperando. Ya yo, en el momento, me quedé dormido. Yo me dormí. Cuando yo me duermo, eran como las 3 de la mañana. Yo estoy soñando que todo eso está cogiendo fuego. Y mientras está cogiendo fuego, yo decidí salir corriendo para no quemarme. Y cuando yo voy a salir corriendo para no quemarme, en el momento me desperté. Y cuando me desperté, la casa donde yo estaba cogiendo candela.
La comunidad de Tenares le pegó fuego a la casa. A la casa. Sí, le pegó fuego a la casa. Yo salí corriendo y en medio del fuego yo me choqué con una pared y ahí quedé tendido. Eso fue, Ariel, Sí. en el espacio de tiempo cuando me dijiste recientemente que ahí como que te secuestraron o te agarraron los No, mexicanos. El tema de los mexicanos te lo voy a explicar ahora. El tema de los mexicanos fue después. Sí, fue mucho después. Ya Mucho. Es reciente el tema de los mexicanos. Ya yo estaba cristiano, predicando. Cristiano Sí, predicando. Sí, sí. Vamos a salir de Tenares, mira. Del Sí, porque tienes que fuego, explicarme eso sí, bien. Porque... del fuego salió un personaje como a esa altura del suelo. Tenía aspecto de hombre, pero estaba prendido en candela. Gloria a Dios. Y mientras me señaló, de sus dedos salió una llama de fuego que me envolvió. Y yo empecé a sentir un calor. Y en medio de ese calor me dijo, yo soy Jesús, que esa fue la voz que yo escuché, que hasta hoy no le he vuelto a escuchar. Y me metió en 40 días de ayuno en más de 4 ocasiones y no le he escuchado. Me dijo, yo soy Jesús, yo te amo. Levántate y ve y dile al mundo que yo soy real y que yo vuelvo. Maestro, pero 40 días entregando, ¿verdad? No, corrido. Corrido, 40 días, 40 sin días comer corrido, nada. Sin comer nada, sí. O sea, Sin bollo y sin mango y sin truco de cámara. ¿Qué es un Realmente truco de se cámara puede. en 40 días de ayuno? Oh, pero claro, hay gente que se va a ayunar y que 40 días de ayuno y tiene alguien que le lleva una comida en la noche. ¿Qué Sí, pasa? porque hay gente que quiere vender la idea. Pero de usted no se da su frutica. No, porque es que y el el ayuno, agua, y el agua. el que ha hecho un ayuno, yo empiezo con agua y verdaderamente a los 10 días ya tú no te pasas el agua por ahí porque tú tienes la garganta cerrada. Ya a los 15 días el agua te hace daño. Tú mismo sientes una puñalada en el estómago. Es más, te da náusea hasta cepillarte. ¿Con qué ánimo? Entonces puede que te pase un poco, pero el agua no te hace muy bien. Me imagino que cuando usted salía de 40 días de ayuno, usted iba para el hospital a que le pongan suero. No, yo salía normal. En estos últimos días sí, yo hice 40 horas, creo que fue ahora, hace 2 meses. Y salí grave. Sí. Me dijo el Valdés, Fregue, que ya tú estás viejo, ya tú no estás metido en eso. Y yo cuando era más joven, yo me metí. 4 veces en 40 días de ayuno y Sí. no ha vuelto a escuchar esa voz. Jamás. Yo no sé cómo que hay gente que Dios le habla tan fácil, ni oren, ni ayunan, ni siempre Dios lo dice. Y son más chismosos que el diablo. Y todo el tiempo tienen una voz de Dios que le habló. ¿Yo será que Dios y yo somos enemigos o yo soy sordo? Porque mire, mi hermano, que Dios me dijo y que yo oí la voz de Dios. Yo suspendí, el Dios me dijo, por la Biblia dice, lo sustituí. Yo no quiero ni saber que voy a tener problemas en el día del juicio. ¿Quién te dijo que yo dije eso? Tú sabes la gente que hay calumniando a Dios, que Dios le dijo, que Dios te dijo de qué. No sabes tú lo que dice el vecino de tu lado y vas a saber tú lo que dice el cielo. Entonces esa voz te salió al encuentro y te dijo, Sí, me yo dijo, soy yo Jesús. soy Jesús, yo te amo, ve y dile al mundo que yo vuelvo pronto. Santo, gloria a Dios. Y yo empecé a llorar. Pero Pues, fue de estruendo o una voz. Fue una voz, oye, eso normal. Una voz normal, pero que tenía algo que llegaba más allá de mis oídos, que yo lo escuchaba con mi corazón, que yo lo escuchaba con mis oídos, yo lo escuchaba con mi piel, me brotaba por los poros algo que me llegaba. Esa voz no solamente me habló, sino que me hizo entender, me dio como esa paz y me descargó. Yo sentí que flotaba. ¡Santo! Y ahí vi yo una visión donde yo empecé a pasar todas las veces que me había librado de la muerte, cuando la muerte del difunto Pipín, que se me murió en los brazos, no entraron a tiro, la muerte del difunto Etil, del difunto Jeringuita. Yo vi la muerte de muchos capos y asesinos de allá de San Cristóbal, gloria a Dios, el Puro, el Nuevo, el Bebe Leche. Eran caso tras caso, el difunto Argeli, se veía venir la muerte sobre mí, yo la burlaba porque yo creí que yo era hábil, que yo era que tenía un tigueraje, porque yo era rápido, el que se me pegó con una pistola al rato no se sabía si era de lo mío. El más buscado del país ahora mismo, el Kiko La Quema, ¿lo conociste? Sí, yo conocí a Kiko La Quema, sí. Pero Kiko La Quema, en el tiempo que yo lo conocí, es lo que le estaba atendiendo un punto al patrón mío, el que era patrón mío en esa época, en el barrio de Las Flores, entre Las Flores, que Macrete y Jeringa, que era un muchacho que yo no le conocía ese voltaje, ¿entiendes? Y de repente aparece con este sonido, me da un poco de preocupación. Maestro, pero pudo haber sido usted que estuviera huyendo ahora mismo. No, yo nunca iba a llegar ahí porque yo tenía un poquito más de cerebro. Maestro. Mira, yo no me iba a echar nunca los policías en contra. A él fueran a renegociar y él no quiso renegociar. Yo me atrevo a pagar 20 para no estar en esa condición. ¿Entiendes? Eso es algo terrible. ¿Cómo así los policías en contra? Usted trabajaba, ¿cómo te digo? Ustedes operaban en sincronización con ellos. Para nadie es un secreto que los policías
son los que tienen el control. Coroneles, generales, los jefes militares están preparados, capacitados para controlar este país. Ellos saben dónde está todo. Ellos saben dónde está todo. Ellos son los que van a cobrar todos los días. Y saben quién es quién. Sí. Lo que pasa es que hay policías que tienen un negocio con los delincuentes, que era el mismo negocio que tenían con ese sujeto. Él controla el barrio, no hay robo, no hay atraco, no hay nada. Usted me deja vender mi droga y yo le controlo el área. Y para la policía le es más fácil mantener un barrio tranquilo en función de que es la policía que está trabajando y deje ese tigre que venda su droga tranquilo. ¿Entiendes? Desde que Kiko o cualquier narcotraficante se quita de un barrio, empiezan los robos, empiezan los atracos, tú verás la muerte. Porque es que la gente emiten y ejercen un control sobre una comunidad. Entonces ese es el negocio. Yo te cuido la calle y tú me dejas vender mi droga. Tú no vendías, tú contrabandeabas. Yo contrabandeaba, yo cuidaba puntos. Si tú tenías un punto de droga, yo te lo cuidaba. Yo tenía mi arma de fuego, yo iba y protegía tu. Nadie podía tirarse a atracar ahí. Esa droga ¿Usted era. tenía una pistola, un revólver? No, yo tenía arma de fuego, que eso da pena. Pistola. Yo no me gustó nunca los revólveres, porque el revólver, aparte de que tiene la masa muy grande, cuando tú le ibas a la, a veces se te amarraba con la correa, entonces el revólver no sobaba. Y yo no era abusador. Los abusadores son los que tienen revólver, porque el sobar una pistola es el que te dice, detente. Pero cuando tú quieres enlazar, tú no empantas, Sí. ¿entiendes? El problema es de la 12S. Tú el que usa una 12 lo que quiere es aquietar, nadie se mueva, pero el que anda con un revólver lo que quiere es desgranar gente. Tú hablas de armas, sí, tú manejaste todo ese tipo de armas. Yo manejé tipo de armas, Colt, Mini 14, Uzi, Mini Uzi, FAL, Mauser, M16, la A30, que era la más vieja, esa la traje yo de Colombia, en uno de los primeros viajes. Yo de armas, muchachos, cuando yo me sentaba a hablar de armas. Yo estoy asustado, maestro. No tiene por qué. Gracias a Dios que el Señor ha hecho la obra, bendito sea Dios. Sí, Dios ha hecho grandes maravillas. ¿Por qué en el 2018 te ve involucrado con los mexicanos? Sí, el tema de los mexicanos fue que yo tenía una embarcación. La embarcación, una lancha, sí. La lancha en realidad no era una lancha que era mía 100%. Okay. Yo compartí esa lancha con otra persona, que también era una persona tranquilo, no era de calle, no era de nada. Pero ¿para qué la usaban ese? Para pescar. Yo me gustó siempre pescar, y yo como era pescador ante y Dios, conozco maestro, el agua ante Dios y ante la cámara. Ante Dios y ante esa la lancha cámara. era para pescar. Era para pescar. Pues ya usted estaba en la iglesia Sí, buscando a Dios, metido, prendido en candela, ¿verdad? Si hay algo que tú no puedes ocultar es la olla y el amor. Y tú el que me conoce sabe que yo andaba, que era que si el pastor no me dio el pasaje, yo venía a pie. El que tengo olla. El que tengo olla no se puede ocultar. Tú puedes disfrazarlo, pero se te va a notar en algún momento. ¿Entiendes? Entonces a mí se me notaba que yo no estaba produciendo. ¿Y quién va a estar traficando y haciendo y deshaciendo? Y viví la vida que yo vivía. Yo viví una estrujía, varón, que yo tenía que esperar que me llamaran para yo coger algo de comer. Un pastor que me invitaba para una actividad y de esa ofrenda yo comía. Pero después de verte manejando tanto dinero. Ahí está el detalle. Después de verte llevando viajes a Colombia, bajando almas de Haití, de todos los lados. Yo le perdí el respeto al dinero. Yo contaba millones como si nada. El tema es que después que yo caigo. Pero ¿por qué no? O sea, tú me dijiste ahorita que tenía cabeza, tenía cerebro. Sí, ¿Cómo no sabes retener parte de ese Lo que pasa dinero? es que cuando tú llegas al camino ya tú no tienes la misma mentalidad. Aquí tuve una gente sin zapatos y tú le das lo tuyo. Yo llegué ahí descalzo, pues muchas veces que veía una gente descalzo y se lo daba. Okay. Yo me iba para un campo con un furgón de comida y le dejaba un furgón a esos evangélicos. Yo levanté 8 iglesias. De toda esa iglesia que yo levanté. 8 iglesias. 8 iglesias, sí. ¿En qué lugar? En diferentes ¿Dónde? lugares. Yo levanté una iglesia allá en Canoa de Barahona, una aquí en Villaverde, levantamos otra iglesia allá un poquito más para allá de Barahona, levantamos una en Santo Domingo. ¿Entiendes? Entonces, toda esa iglesia, eso son inversiones y esos son fondos y gente que me llamaban, porque ya la gente, cuando sabe que tú vienes de un mundo con ciertas posibilidades, ya te ven como Santa Claus, la Madre Teresa de Calcuta, y yo que no decía que no. Entonces empecé ahí. Entonces, a resolver el problema. Cuando yo comí, muchos comieron, pero cuando a mí me faltó el pan, a muchos le faltó. Pasé hambre yo solo. Muy Pues sí, porque la gente te suelta en banda y ya, tú no le sirves a ellos, ¿de qué te sirve? Sí, hay mucha gente que se te pega con esa idea. Hay otros que no, hay gente que han sido fieles ahí, que han aprendido, que se han nutrido, que Dios me han testificado y me dijo, yo soy un hombre de Dios después que te conocí. Gloria a Dios. Yo aprendí a amanecer orando, a buscar a Dios y a orar
a través de tu ministerio. Yo quisiera que tú oyeras esos ministros por ahí por Santo Domingo. Tú amanecías orando. La mayoría de veces, todo el tiempo yo amanecía. Escuché que tú orabas con una cubeta de agua al lado. Sí, sí. Y que para cuando te estés durmiendo, meter la cabeza en la cubeta. Habían veces que yo aquí en este patio. Esas eran como estrategias, ¿verdad? Sí, estrategia para no dormirme. En este patio allá atrás, yo me amarraba un nylon del dedo gordo, no muy apretado. Y ¿Un nylon? Sí, un hilo nylon de pescar y lo pasaba por encima de ese palo. ¿Para qué? Sí, entonces yo lo ponía con una tabla adelante. Cuando yo estaba cabeceando que me dormía, la tabla se disparaba, entonces el nylon me jalaba el pie. Como quien dice, despiértate. Muy fuerte. Ese era un despertador, sí. Maestro, usted está metido en la iglesia, usted está prendido, está buscando a Dios, pero tú tienes un bote. Amén, tengo una embarcación. Esa lancha, entonces, ¿tú te viste involucrado? ¿Cómo fue? Yo tenía esa embarcación. Yo tenía esa embarcación y tenía varias embarcaciones a mi disposición. La misma embarcación de Valdela tenía yo, que él me la iba a vender una vez y yo le busqué financiamiento. Y yo tuve muchísimo tiempo con ese bote y yo lo tenía aquí en la marina. Le di entrada, pero aquí había un pescador que le llamaban Bigote. Aquí en el 14. Sí, que yo solía pescar con él o en la lancha, en la misma lancha. Había otro pescador que le llamaban Trobo. El Trobo y yo andábamos para arriba y para abajo, nos íbamos para ahí, para la punta de Catalina, cogíamos para el bajío de los tiburones y andábamos muchísimo pescando para acá frente a los tanques, del otro lado de la boca del Soco, y teníamos una vida de pesca normal. Pero cuando Dios me entró al ministerio de lleno, yo dejé la pesca un poco. Me alejé de la pesca y al alejarme de la pesca, yo empecé a predicar con un denuedo, Dios usándome, muchos milagros y señales. Y uno de esos muchachos se encontró un bote por allá afuera de unos mexicanos. Parece que el bote llegó antes de tiempo o llegó después de que iban a recoger. Los que iban a recoger se desesperaron y se fueron. Y ellos se quedaron esperando el otro día. ¿Tenía unos paquetes el bote? Sí, tenía como 1.500 paquetes de cocaína. De esos 1.500 ¿De cuántos kilos estamos hablando? Estamos hablando, sí, 1.500 kilos. 1.500 kilos. Sí, 1.500 kilos. Una tonelada y media y algo. Y esa gente tenían unos bultos de dólares. Un pescador que le llaman Domingo, difunto hoy, de aquí del campo. Cualquiera en el campo. Difunto, murió. Sí, murió, lo mataron. Lo mataron. Sí. Yo no sé nada, yo estoy metido en mi prédica y mi evangelización. Yo estoy en Barahona, en un sitio que le llaman La Sánchez Ancha, en una campaña en su apogeo, candela y fuego. Cuando mi mamá me llama y me dice, mira, están desapareciendo la gente en el campo, ten cuidado. Y los hermanos míos moca. Digo, bueno, ¿cómo están desapareciendo? Yo hice un cálculo, porque uno no es un idiota. Digo, no, hay un ajuste de cuenta, pero esos dos pecadores no son de nada, dije yo. ¿Tú conocías a todos? Sí, esa gente no son de nada, porque tú sabes el que es y el que no es. Domingo aquí él no era sonado como que era de algo, tampoco Bigote. Fue que ellos coincidieron con esa historia y cuando vieron todo eso ahí, uno le dio un palo al otro, eso es lo que se cuenta, porque yo no estaba ahí. Yo estaba después que me agarraron, junto con ellos, atrapado y amarrado, y ellos me están diciendo lo que pasó. ¿Te fueron a buscar allá? No, ellos me agarran aquí, como agarran a todo el mundo. Aquí agarran como 8 pecadores. Pero tú estabas predicando. No, yo vine de predicar, yo vine de predicar. Cuando yo terminé la actividad, yo vine para mi casa porque yo vivía aquí. Yo vivía en una villa ahí. ¿Y como usted no estaba involucrado en nada? Y como, qué sé yo, mi hijo, yo estaba... Si yo había sabido de eso, no me agarran. Yo salí. Yo recuerdo que yo salí, yo veo la guagua, yo veo un carro que viene, y cuando ese carro viene, yo me empanté, pero Dios está conmigo, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a correr? Pero no puedo correr de lo mío, y cuando voy entrando a la casa de un amigo que le llaman, wow, se me va el nombre, de aquí mismo, yo lo fui a visitar a preguntarle qué era lo que estaba pasando, porque el papá de él fue el que se desapareció, le llaman Galay, Chago. Y cuando yo voy entrando para adentro, los tigres me agarraron. Y cuando me agarran, él cerró la puerta porque ahí está su familia. Es un riesgo. Me agarran y me echan mano. Y eso fue un concierto de tabaná y trompa y palo hasta que llegamos al 10 de Cumayasa. Ellos me encapucharon. Y me dijeron, búscame la droga. Ellos decían, ahorita mismo te mueren. La droga, el paquete, busca la merca. Oye, güey. Y yo le digo, pero ¿qué es que ustedes me están hablando? No, ya sabemos todo. Porque aquí en la Marina había un tipo que le había dado. ¿Pero por qué a ti, Ariel? Porque tú vienes de predicar de una campaña. Sí, porque todos los pecadores que salieron en ese día, estaba el bote en el que yo pecaba.
Entonces la Marina le da una información. ¿Tú lo prestaste o lo tenías rentado? No, nosotros pescábamos toditos juntos en el mismo bote. Era como una especie de renta, no pasábamos los peces, sí, nos ayudábamos. Era como un comité personal entre nosotros. Y ese día, porque el bote en el que yo pescaba estaba ahí y éramos amigos y éramos socios de pesca, se entendía que yo sabía de eso. Entonces la Marina dio un memorándum a los mexicanos, le dieron $1 millón de pesos para que ellos le den informe de todos los pescadores que salieron. Y ahí pasó que yo salí premiado en la búsqueda. Hay que buscar el patrón, porque el historial que yo tengo, más esa coincidencia, ahí me hinchan mano, como me agarran y me di en palo, me guindaron en una casa por ahí por atrás de Mateirosa. Cuando ellos me guindan por esa casa me dan, pero yo estoy agolpeado, mal agolpeado, vomitando la sangre. Ahí está. ¿Tú tienes algunos golpes, algunas heridas? Sí, eso fue tengo una cicatriz ahí, tengo. ¿Tiros? No, ese fue de un accidente en un barco. ¿Y la mano? En un bote, ese es lo mismo, un accidente en un bote de Saona para acá. ¿Y el pie? El pie fue que me sacaron de ahí un masa para ponerme aquí, porque que ese brazo me quedó molido. Sí, tengo otra herida en el trasero y otra herida aquí en la espalda. Esa fue cuando ellos me tiran del puente Soco. Pero yo recuerdo que ellos te tiraron. O sea, después que te azotaron, sí, te metían la cabeza en una funda. ¿Qué tiempo? Sí. ¿Qué tú recuerdas? ¿Durante qué tiempo? Yo recuerdo que ellos eran como 5 o 6 días, más o menos. 5 o 6 días, sí, dándote golpes. ¿No te daban comida? Sí. No, comida. Esa gente lo único que querían era darme para abajo. Matar. Sí. Oh, mataron a todos los pecadores, matan a Domingo. Mataron a todos los pecadores. Sí, matan a Domingo. ¿Tú lo conocías a ellos? Matan a Bigote, claro. Domingo. Andábamos juntos pecando. Y era el papá de un amigo mío aquí, bendito personal, Dios. Muy amigo mío. Entonces, el motor de Domingo lo hallaron por ahí por la curva del San Pedro, después del Soco. Y los demás pecadores, uno que le llamaban Nampuede, ahí de los Arados, de otro batey. Yo quedé vivo porque estaba en el propósito de Dios. ¿Tú no te escapaste o ellos te soltaron? No, porque después de que ellos te quitan el ánimo de correr, te desbaratan los pies a palo. El primer batazo me lo dieron a mí en la rodilla. Yo tenía esa pierna así. Y además ellos esperaban que tú cantaras y tú no sabías nada. El único que sabía de esa mercancía era yo. Porque el que sabía de esa mercancía me lo había contado a mí. ¿Entiendes? Y ellos lo acababan de matar. Lo matan en presencia mía. Entonces ellos la gente la agarraban y la picaban. ¿Y tú no hablaste ni siquiera para salvarte el pellejo? No, porque yo en realidad, después que él me dijo, ya yo sé, yo no sabía. Okay. Si yo hubiera sabido, no entro tan lejos. ¿Entiendes? Yo prefería coger palo por libertad. A mí me mataban. Yo caí en muchas cárceles y mucho narco. Ahora mismo, la última cárcel que caí, todo el mundo preocupado. Uno de ellos dijo, no se preocupen que ese tipo... Si había algo que yo había cultivado en la calle era la lealtad y el silencio. Ariel, ¿pero qué decía tu familia? Pues duraste 7 días desaparecido. Todo el mundo buscándome. Pero como es normal en Ariel Hernández, que coge por una campaña, que dura por ahí, qué sé yo cuánto días en una cueva. No, para nadie es sorprendente que yo dure 5 o 6 días por ahí. Después apareciste. No, oye, ¿cómo aparecí? Ellos llamó el tipo, el dueño de la mercancía. O el dueño, no, el contacto. El contacto. Está preso en Colombia. Está preso en Colombia. Sí, dominicano. Sí, el dominicano. Muy cercano aquí. Y él cuando llama, por el nombre, por el apodo, porque ese apodo es muy conocido en la calle. Okay. Donde mientan a Rambo en la calle de esa época, si es un delincuente de él te conocía. Me conocí. Pero ese que llamó era un capo. Sí, un capo, pero no cualquier capo. Un patrón de patrones. Un patrón de patrones. Está llamando desde la cárcel de Colombia, no es un chivito alto de jobo. Y él llamó, y en el videollamada yo me veo con él, porque él quiere la información. Y, pero eres tú. Me dijo, pero muchacho, dime, ¿qué pasó? No, pero suelten ese muchacho. Si es él que lo está acusando, ese no sabe de eso. Porque tú el que conoce a Ariel Hernández sabe que Ariel Hernández no andaba en tumbe. A mí me buscaban cuando alguien tumbaba para que yo lo quitara. Fulano tumbó, ve y mátalo. La mitad del tumbe tuyo. Y yo andaba con un mercenario cazando recompensas. Y ese tipo que yo le tuve a él muchísimos paquetes cercanos ahí, nunca se desapareció. O sea que tú tienes par de muertos abajo. Sí. Yo recuerdo que yo le dije, mire patrón, yo sé dónde está. El que sabía era ese, ustedes lo mataron, ellos lo mataron, pero realmente hay un sitio aquí que le llaman La Sardina. Es una playa misteriosa.
una playa escondida, va poca gente ahí, los que van ahí son pescadores porque hay muchas sardinas y por ahí se han visto muchos casos. Y en ese lugar, con la dirección que él me dio, apareció gran parte de la mercancía. La otra parte yo no sé, yo supe de lo que estaba ahí. Y el patrón dijo, suelten a ese muchacho de lo bueno, está cristiano. ¿Tú sigues en la iglesia? Y digo, claro que sigo en la iglesia. Si Maestro, no usted salvó a Tablita, usted si estuvo no, a punto. Dios. Eso no fuiste tú, Sí. eso fue Entonces Dios. un coronel que estaba involucrado, que era el que cobraba el peaje, tú sabes que el coronel cobra su luz. ¿Qué es el peaje? El peaje, por ejemplo, llega tu mercancía. Cuando tu mercancía llega, yo te la protejo, yo te la llevo a cualquier sitio, pero yo soy militar, a mí no me van a revisar. Entonces tu gente se queda en la playa y yo te llevo tu mercancía y yo te cobro por eso. ¿Y la luz en ese código? La luz es la protección, eso no se va a perder, es un seguro. Tú sabes que tú tienes que cuidar, tú proteger tantos millones de pesos en mercancía. Yo tomé la decisión de venir, ellos toman la decisión de dejarme supuestamente libre y el coronel dijo, mátelo. Que ese tipo, si lo agarran, va a hablar. Desde que él lo agarren, va a hablar porque él ya ya él lo reportaron desaparecido. Y en ese momento fue que uno dijo, no, pero no lo mate aquí porque me va a ensuciar la guagua, esta guagua es nueva. Entonces decidí tirarme por el sol. O sea, no te mataron para no ensuciar la guagua. Sí, sí. Me amarraron con tairá por la mano, por los pies y me tiran para abajo. Sí, el puente no es muy alto, pero el golpe de agua me dejó aturdido. Ahí tiraron ellos con una ráfaga que me rozó la espalda. Te rozó la espalda. Sí, pero no me dio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un pecador por la mañana que fue a buscar carná fue que anunció y alentó que ahí había un cadáver. Y cuando la gente fue a mirar y a grabar, yo me moví. Y cuando yo me moví, se mandó todo el mundo. Está vivo. Estaba a la orilla de la playa. Sí, a la orilla del río, porque es un río. Y ahí llegó la policía, el 911, me llevan al Musa. Sí, ahí del Musa me transportaron al cuartel, una cuanta pregunta y me soltaron. Sí, pero yo vine recuperándome de eso días después porque yo me vi grave. Después de eso, supe que tuviste preso por un contrabando de armas también. Después de eso ya, ahí yo estaba descarriado, ya me había descarriado, estaba teniendo unos problemitas ahí, de lo cual yo mismo decidí irme al mundo. Y hay gente que dice, no, que yo me descarrié porque el diablo, porque la gente, no, yo me declaré en rebeldía contra la iglesia, contra el sistema, contra el mismo Dios. No quería saber de nada. De nadie, ni de mí mismo, pero al final Dios me sedujo, fue más fuerte que yo. Bendito Dios. Y ahí en la cárcel de San Juan, de la Maguana, se metió un problema grave. Yo venía de Haití con un cargamento. Fue mi primer cargamento después que me descarrié porque lo que quería era coronar una vuelta para quitarme tranquilo. De Haití. Venía de Haití. Y en Sabaneta yo agarré y cambié a un atajo que yo había alquilado, cambié la mercancía sin que los muchachos que andaban conmigo se dieran cuenta. En eso pasaron quizá alguna media hora cuando se tiró el equipo táctico de la policía. Se tiró el equipo táctico de los SWAT, la acción rápida, y me cerraron. Fue un operativo, todo el mundo preso. Yo me detuve porque yo estoy pagando mi luz. ¿Con cuántas personas más tú andabas? Andábamos 4. 4. Sí. Pero de esos 4. ¿Entre ellas mujeres? Sí, una novia que yo tenía. Era rabiosa. Eso era lo más malcriado que yo he conocido como mujer. Yo le digo al coronel, esa muchacha yo la hallamos en el camino, la íbamos a llevar para un hotel. No, yo soy este es mi marido. ¿Qué tiempo hiciste preso entonces? Sí, yo hice ahí 15 días. 15 días nada más. Pero ¿cómo 15 días? Si ahí habían armas. Sí, tú sabes, los patrones llaman. Había droga también. Sí. Pero ellas se la robaron todo. A eso me da ventaja. ¿Quién se robó la droga? La misma policía. La policía se te tira y te halla 3 pistolas y te deja uno y coge 2. Varón, pero ven acá. Ahí enciendo paquetes y armas de fuego. Yo tenía un fusil, un A2. Que eso se lo llevaron ellos, acaban con todo. ¿No quedaste con nada? Con nada. Como 2 millones de pesos que había en el carro clavado, que nunca los hallaron. Nunca los hallaron. Sí. Pero entonces, esos policías, cuando yo caigo a la cárcel,
Dentro de la cárcel, mira lo que pasó. Perdón, todos están libres, igual que tú, los que estaban contigo. Sí, yo lo descargué a todito. Sí. Porque si andaba conmigo, yo tenía que morir por ellos. ¿Te tuvo que cantar o entregar la mercancía, maestro? No, al contrario. Lo único que yo hice fue que llamé a los jefes se entienden con los jefes, a mí me di en banda. Eso se quedó entre ellos. Tuve que decir la realidad porque se me iba a pegar ese tumbe a mí. Sí, pero ellos devolvieron, me imagino, porque son jefes grandes que tienen su rango. Aquí no, Emma, aquí la droga no la mueven piripipi. Tiene que tener rango obligado. Sin embargo, yo cuando caigo en el cuartel al otro día, llega un brujo endemoniado. Cuando ese brujo llegó endemoniado, se manifestó el mismo Satanás, siendo preso que habían ahí. Había un probodi que cobrando limpieza. Ese tipo estaba llorando como un niño, porque ese tipo era grande y endemoniado, era desbaratando a todo el que se le pegaba. Y yo de lejos en una esquinita, porque yo vi que está manifestado hace rato, de lejos en una esquinita así, digo, Señor, que este demonio no le dé para mí. Y así mismo me señaló y me dijo, fue por ti que vine, fue a matarte. Hoy me va a pagar toda la que tú me hiciste. ¿Tú estabas descarriado? Descarriado. ¿Y qué tú hiciste en ese momento? Oh, yo me paré y nos miramos frente a frente a cierta distancia. Y él me dijo, repréndeme ahora. Santo Dios. ¿Tú te acuerdas toda la pela que tú me diste por ahí? Me mencionó San Juan, me mencionó, Barahona, Jaquimelle de Barahona, me mencionó Neiva, Galván de Neiva. Me dijo, ahora vine por ti. Me fue encima ese demonio. Tú sabes que a cualquiera le da una patada por más alto que sea, le pega un pie en la boca fácilmente. Le jalo lo que sea, pero ahí no solamente estoy desarmado, sino tú que tenías en ese momento, tú habías orado, tenías algún contacto, alguna relación con Dios. Nada, lo único que tú estabas descarriado, estabas preso. Descarriado, pero el descarriado no deja de orar. Por eso te pregunto. Aquí venía yo a la cueva a llorarle a Dios a cada rato, desesperado. Nunca dejé de orar por la comida, cuando iba a salir, cuando me veía apurado, siempre oraba. Lo de la cueva y el trabajo que Dios hizo a través de tu ministerio, amén, aquí en el kilómetro 14, sí, viene ahora en la segunda parte. Amén, amén. Así que vamos a cerrar ahí la parte, amén, de cómo Dios te saca con mano fuerte de ese último tumbo donde estuviste involucrado en ese tráfico de armas. Amén, y ahí vamos a finalizar para pasar a la segunda parte. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Estás peleando una batalla con el demonio? Estoy en que no le puedo brincar porque humanamente hablando no le puedo hacer frente. Pero tampoco me quiero dejar dar. Yo no sé si tú una vez te viste involucrado en un problema y estabas desarmado. Yo no hallaba qué hacer porque un señor te reprenda. Yo no tengo facultad en el momento. Estoy descarriado. Lo que yo no sé es que Dios no me había dejado. A mí me dejó la iglesia. Santo. A mí me dejó el pueblo. A mí me dejó de hablar el hombre, pero Dios no. Santo. Y cuando el demonio se abalanzó contra mí, cayó pataleando y se revolcó. Y yo lo agarré por ahí. Cuando yo lo agarré por ahí, me dijo, yo no me voy por ti. Y se fue. Bendito esa fue una noche Dios. Que Dios me hizo entender que Él no me había dejado. Gloria a Dios. Ariel, Sí. ¿Tú no tienes miedo de que te vaya a pasar algo? ¿Te viste involucrado en muerte, tumbes, droga, armas, tráfico y tantas cosas? ¿No tienes miedo? Nunca he tenido miedo. Nunca. Pero si alguien se desespera y me mata ahora mismo, yo gané. El único miedo mío es andar desalineado. A mí me gusta andar derecho porque yo sé. Tu relación con Dios. Santo. Tu relación con Dios y después de todo esto, o sea, te sientes que tiene que servirle a Dios porque sí. Pero mi servicio a Dios no tiene nada que ver con que Él me cuide o no me cuide. No, pero ya Mi lo que Él Dios, hizo, ya sí, te ha cuidado, te ha librado de Yo tanto. le debo a Dios la vida y yo le sirvo a Dios no por el cielo ni por el infierno. Lo que Dios ha hecho conmigo inmerecidamente, yo me siento tan agradecido que para mí el servicio a Dios es un deber. No es una responsabilidad. Te ha librado de la Yo no muerte recibo a Dios cantidades por de miedo, veces. sí. Ha sido, Gloria para a Dios. mí, entre Dios y yo hay una amistad. Él me apoya, me ha ayudado y yo le voy a dar mi apoyo mientras vida tenga. Y voy a ayudar a todos sus hijos que necesiten de mi apoyo. Tienes un compromiso con Dios, Ariel. Me siento comprometido. Y este pueblo que está ahí mirando ese testimonio. Amén. Tú sabes que Dios perdona, pero Amén. el hombre no perdona. No. Ahora, nuestro fruto y nuestro testimonio habla por nosotros mismos, Ariel. Sí. El fruto, los árboles se conocen por el fruto.
sea, hay mucha gente hablando muchas cosas de Ariel Hernández. Algunas son ciertas y otras son tan falsas como la gente que le anda diciendo. El que me conoce de mi barrio, de mi pueblo, de mi ciudad, que tú que eres de aquí, de mi mismo pueblo, sabe quién verdaderamente es Ariel Hernández, que no es lo que la gente anda propagando por ahí. Pero dice 2 Corintios 5:17, Ariel, que de modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para lo que Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que pendiente a la segunda parte de este testimonio. Amén. Así que esta historia continuará. Comente, suscríbase a este canal, active la campanita, sobre todo comparte este video con alguien que yo sé que será de gran bendición. Pendiente a lo que viene.